Número 1. En entrevistas, información, actualidad. En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca. Vive lo que amas. En Laguna Mall. Laguna Mall. Para que vengas de compras o de diversión. Disfruta lo que amas. Laguna Mall. Vive lo que amas. Laguna Mall. Imbabura, Geoparque Mundial. Son exactamente las 16 horas con 12 minutos, 16 horas con 12 minutos. Hoy lunes 4 de julio del 2022 estamos en vivo en este espacio de entrevistas en Facebook y también en www.monicavaca.com. Hay algunos temas que abordar esta tarde a propósito de que el jueves anterior la CONAIE, las organizaciones sociales indígenas campesinas del Ecuador, firmaron un acuerdo de paz con el gobierno nacional. El tablero político se movió completamente. Vimos el accionar de los partidos políticos dentro de la Asamblea Nacional después de que no se alcanzó la destitución del presidente de la República, que era el planteamiento de la bancada correísta de UNES, y se movió el tablero político, como lo digo, y lógicamente hay un análisis que hacer en torno a que este año, el 2022, es un año preelectoral. Es más, el 21 de julio, entiendo, arrancan los procesos de democracia interna en los movimientos y partidos políticos. Carlos Arias Brito es empresario y también político imbabureño. Quiero empezar hablando de este tema, ingeniero Arias, que es lo de cómo queda el Ecuador luego de la firma de este acuerdo de paz y también 18 días de paralización. Quiero empezar por el tema nacional para luego abordar el tema local. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mónica, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer poder atender en este prestigioso medio de comunicación y en su programa que es realmente muy importante dentro de nuestra localía. Yo creo que hay tres cosas fundamentales tal vez que analizar. La primera es las exigencias que se tenía a un inicio. La segunda diría yo que el tiempo de demora y lo que ocasionó todo lo que significa la paralización que se tuvo, y la tercera, la firma de un acuerdo de paz. En lo primero, lo que tiene que ver a los pedidos que realizaba el sector de la CONAIE, me parece que muchos puntos de ellos son muy importantes, tomando en cuenta que se visualizaba un descontento a nivel general por todo lo que venía ocurriendo en nuestro país. Llámese el tema pobreza, que es para mí el más fundamental,
la falta de posibilidades de empleo que existe en nuestro país y oportunidades de trabajo. Veíamos cómo también había una desatención de los hospitales de nuestro país y también los temas de inseguridad. Estábamos viviendo una ola de una marcada delincuencia a nivel de muchas ciudades del país también, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que los propios funcionarios de gobierno han dicho públicamente que una vez que el presidente ganó las elecciones, como que se olvidó de sintonizarse un poquito más con la ciudadanía y de realmente darse cuenta de las verdaderas necesidades que tiene el pueblo. Recordemos que las autoridades son elegidas por el pueblo y sus mandantes son quienes dicen, bueno, esto está bien y esto está mal. En O sea, este ¿usted caso, cree, ingeniero Arias, que en este primer año de gobierno, a pesar de que el presidente de la República ha dicho que ha puesto la casa en orden en temas económicos, de macroeconomía, no ha atendido a las demandas sociales, por eso el levantamiento del 13 de junio? correcto, es correcto porque, repito, los grandes intereses también de la mayoría de la gente es tener estas posibilidades de trabajo, estas posibilidades de tener de alguna manera la facilidad de sus emprendimientos, sacarlos adelante, de la estabilidad que también pueda tener el país. No solo es el tema económico, sino también es importante el tema social. Y recordemos que se venía de una alza de combustibles que de alguna manera sí afectan. No solo es el tema de lo sucedido en otros países por la situación de la guerra que se tiene especialmente entre Rusia y Ucrania, que también hay factores que inciden, pero el momento que suben los combustibles, que son quienes en el transporte lo utilizan, hay una movilización de todos los productos en vehículos y eso genera que los fletes también se vean afectados. El empresario en algún momento lo que hace, estoy hablando de las empresas grandes, las transnacionales grandes, quienes son las que proveen al país de algunos servicios básicos también, eso hace que incluyan estos costos a los costos finales y así empiece un proceso inflacionario. Vemos que en redes la gente eh, no, hacía conocer el descontento del incremento del aceite, de los mismos huevos. Los productos de primera necesidad fueron altamente elevados. Además que de esos Entonces, productos ni antes ni ahora, bueno, ahora ya veo algunas imágenes de las autoridades que debieron haber hecho su trabajo antes del paro mismo en cuanto al control de los precios. más que allá el control, tenía que ver, había que analizarse claramente que era una escalada de precios fruto justamente de lo que había mencionado, porque el tendero no tiene la culpa de que el intermediario le suba a efecto de que quienes fabrican o quienes son los expendedores de dichos productos son los que ya subieron. Por obviamente el tendero tiene la obligación también de subir sus precios porque ya le tocó comprar a precios más altos. Entonces, esta cadena hizo que en muchos productos, en mi caso personal, también estar involucrado en el sector productivo, en la cadena productiva, puedo dar fe de que en los últimos meses hubo un incremento de estos productos a efecto de que los proveedores subían considerablemente las listas. Un análisis pequeño a veces es cuánto ganan las personas en salario básico. Habría que restarle los gastos que se realizan por educación, por alimentación, por servicios básicos y restemos del verdadero valor que tiene la canasta básica. La canasta básica está bordeando los $800. Imagínese. Y el sueldo Entonces, básico es de $425. restando todo lo que había mencionado, hay personas que gastan en arriendos, que gastan en muchas cosas que también tienen que, como obligaciones de hacerlo. Entonces, ¿cómo pueden llegar a obtener por lo menos una canasta básica para el manejo de la alimentación en un mes?
Entonces ese desfase ya venía haciendo de que la gente se encuentre preocupada de lo que sucedía. Repito, sumarle al tema del desabastecimiento de la medicina, que algo fue muy preocupante, el tema de inseguridad del país, creo que hizo un boom en la ciudadanía que generó lo que sucedió. Lamentablemente, a mi criterio, donde se falla es donde el sector indígena no convoca a una O sea, asamblea general de sectores sociales para que el pronunciamiento sea un poco más amplio. amplio. O Me sea, parece por ejemplo, organizaciones de trabajadores, sindicatos, organizaciones de correcto. estudiantes universitarios, etcétera. Correcto. El mismo gremio del transportismo se le vio dividido. En muchas Unos ciudades dijeron el sí, otros transporte. no. En Cierto. muchas ciudades hubo taxis que plegaron, otras ciudades taxis que no plegaron, otros del transporte pesado plegaron, otros no plegaron. Entonces hubo una división, un sectarismo en la lucha que hizo que se genere un poco de, diría yo, una inadecuada información de todo lo que se estaba haciendo para conseguir los logros finales. Ingeniero Arias, me gustaría también conocer su análisis respecto a las pérdidas económicas. Ya hemos escuchado que si bien es cierto se firmó esta acta de paz, como se la ha denominado, y es más, me parece que esta semana, el 7 de julio, empiezan las primeras reuniones de esta comisión interventora para que se dé cumplimiento, se dé seguimiento al cumplimiento de estos acuerdos que llegó el gobierno con la CONAIE y las otras organizaciones sociales. Pero también hay unas pérdidas económicas que dejaron los 18 días de paro nacional, eso es evidente, y en todos los sectores, incluso de los mismos manifestantes, de aquellos que estuvieron poniendo el pecho a las balas, como se dice. ¿Cuáles son las pérdidas económicas? Usted también es empresario. ¿Cuáles son esas pérdidas económicas y qué tiempo tomaría recuperarse de las mismas? Bueno, había una cifra diaria que entregaba los medios de comunicación y la misma prensa nacional que hacían eco de lo que se perdía a diario a nivel país. No tengo exactamente este momento la cifra, pero obviamente aquí se pierde a nivel global, lo perdemos todos. El momento que se rompe la cadena de abastecimiento a nivel general, las pérdidas son cuantiosas, pierde desde el tendero pequeñito Así hasta el es. minorista, el mayorista, pierde la persona que vende los helados, la persona de las empanadas, perdió todo el mundo. Esperamos, yo creo que en unas 2, 3 semanas se pueda en algo. Las pérdidas no son fáciles de recuperar, no es que se va a recuperar lo perdido. Lo que se tiene que hacer es volver a reanudar las actividades, tal y cual como se hicieron cuando se modificó el tema de trabajo, un tema de pandemia. Lo que se perdió en pandemia son miles y millones de dólares. Eso ya pasó y eso no se puede recuperar. Lo que va a pasar ahora es algo similar, porque fueron 18 días que eso genera una pérdida a nivel general en todos los lugares. Entonces, esos 18 días no es que lo vamos a recuperar mañana ni pasado, eso demorará unas 2, 3 semanas en que de a poco la cadena de producción, de comercialización, los servicios que se brindan por parte no solo del Estado, sino también los servicios que se brindan localmente vuelvan a estar más estables. Ojo con lo que voy a expresar. Existen empresas y existen instituciones donde van a descontar el valor de días no laborados a sus empleados en el rol de pagos. ¿Eso qué implicaría? Aparte de que hay una pérdida para cada uno de los seres humanos en todas las instancias, a nivel particular de A o C persona, generaría que sus ingresos se vean mermados y de alguna manera, si nosotros queremos que se recupere, ¿cómo va a recuperar si las empresas van a descontar de sus salarios los días no laborados? Esto conozco porque de buena fe personas conocidas me han hecho saber de que, por ejemplo, en casos donde en universidades
donde se les ha dicho, bueno, estos 8 días no vamos a laborar, estos 8 días no son cargados a vacaciones, en otros casos los han cargado a vacaciones, en otros les han dicho, no les vamos a pagar los haberes de esos 8 días y han sido descontados. Legal o no legal, tendrá que en ese momento, ahí sí, el Ministerio de Trabajo acudir a estos lugares para que se haga un examen de qué es lo que está sucediendo en muchos sectores también, que puede ser de que más bien haya conciliaciones y en las empresas se diga, Acuerdos. bueno, posterior se les va a pagar los días una vez que reanudado las actividades, pero no me parece correcto que el trabajador sea el perjudicado en este momento. Por eso digo, va a llevar tiempo el que nuevamente poco a poco las actividades comiencen a normalizarse, tal y cual como empezó a hacerse ya desde el día De la viernes, pandemia. el día viernes que se pudo firmar el acuerdo de paz, ya los procesos comerciales y de trabajo empezaron de a poco a restablecerse y eso generará sin duda alguna un equilibrio también en el trabajo y en los ingresos que tenga nuestro país, porque en el momento que no hay facturación, el Estado deja de percibir también En el tema de lo que es impuestos, el el IVA. IVA, impuestos y todo lo que conlleva como obligación. Ujú. Eso en el tema económico, en el tema político también, ingeniero Arias. Pero lamentablemente estos 18 días de paro nacional, vimos que algo que al parecer ya, de lo cual ya nos habíamos olvidado, que de lo que creíamos que habíamos superado, ese racismo, ese clasismo que salió a la luz pública estos 18 días de paro nacional. Vimos imágenes realmente espeluznantes en Tumbaco, por ejemplo, donde vehículos sacaban armas de fuego disparando a los manifestantes. Vimos expresiones de odio, de racismo en la avenida de los Chiris, una marcha supuestamente por la paz, y que en algún momento el gobierno también convocaba a los ciudadanos a esa marcha por la paz. El Ecuador queda completamente polarizado, dividido después de este paro nacional. ¿Cómo mira usted, ingeniero Arias? Nos vamos también, de eso vamos a tardar mucho tiempo también en superar, ¿no? Bueno, yo creo que la madurez de las personas siempre debe ser oportuna en todo momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre va a existir las personas que piensen diferente, unas a favor, otros en contra. Me parece fundamental a mí que partiendo de este, de este concepto se debe primar siempre lo que es el respeto. Lamentablemente hubo personas que emitieron palabras muy groseras, muy grotescas en contra de los hermanos indígenas. Repito, la lucha tenía su razón, creo que había muchos puntos valiosos. Un poco lamentablemente, y en eso sí tengo que ser enfático, Mónica, lamentablemente nadie va a estar de acuerdo con los actos de vandalismo, con los saqueos, con los excesos. Yo creo que eso desfigura un poco la lucha. Eso hace que se pierda el valor real de lo que significaba lo que se pretendía conseguir. Lo otro es que vemos claramente que sí, que existen marcadas grupos de diferencias sociales, donde hubo marchas de gente con poderío económico y marchas de gente que pensaban que podían al resto de personas minimizar o hacer un lado, Exacto. a diferencia de las personas que salgan a marchar porque necesitaban trabajar, que eso sí me parece correcto también, porque tanto en una marcha como en la otra marcha yo veo que sí hubo temas donde se politizaban lo que sucedía dentro del país, en las que estaban en contra, pues politizaban el tema con temas de fuera Correa, fuera Isa, y en las otras marchas también se veía mucho tema de una mezcla de temas muy políticos. Entonces, eso hace que
se acentúen mucho más las diferencias de opinión y también se acentúe mucho más esto que ha generado resquebrajado, dividido, polarizado a Y nuestro algunas de país. estas marchas también eran convocadas desde algunas autoridades, ¿no? Porque en Quito, por ejemplo, el alcalde convocaba a algunas de esas marchas, al cacerolazo, sin entender qué significa el famoso cacerolazo, ¿no? Que son las ollas vacías por las que la gente protesta. Pero también fue parte de las autoridades, tuvieron una gran responsabilidad en aquello. Lamentablemente, en todas estas situaciones va a haber personas que quieren aprovecharse de cualquier situación, no solo con el tema de tratar de buscar una salida, sino también es un tema figurativo, figuras que quieren aprovechar de estas cosas para que su nombre esté presente en la palestra política, o personas que entre comillas se creen que son los defensores de la ciudadanía, y vemos actores políticos que hacían que justamente Completamente. muchas de estas marchas estaban politizadas en lado y lado. Ajá. Entonces, es un tema donde yo creo siempre lo va a existir, porque quienes estamos inmersos también en el tema político, obviamente cuidando muchas situaciones, porque por ejemplo en el tema ya netamente de la lucha de la CONAIE, no fueron invitados todos los actores como yo lo había mencionado. Prueba de ello está lo que sucedió con un político conocido de aquí de nuestra ciudad, que fue sacado de una de las marchas, golpeado porque no estaba invitado a participar o porque no querían políticos en el lugar. Entonces, todas estas cosas pasan, todas estas cosas suceden, pero nos deja una tercera, yo creo, la otra parte, no solo es lo penoso, sino también la lección que nos deja que en muchas ocasiones, y yo desde que inició la lucha decía, muchos de los logros que se han conseguido a nivel de beneficios para el pueblo han sido logros que se han logrado en la lucha, que se han logrado en las calles. Y hoy nuevamente vuelve a suceder. Y no, es Vuelve que a no hay otra suceder. forma tampoco, ¿no? El gobierno vuelve a ceder, no por la presión, vuelve a ceder porque se dio cuenta de que tenía que hacer unos reajustes en todo lo que tenía que ver con los pedidos que realizaba la CONAIE, y son beneficios netamente para toda la ciudadanía y para todo el pueblo, porque aquí todos salen beneficiados de lo que se haya logrado conseguir. Ujú. Ingeniero Carlos Arias, ya como aterrizando en el tema local, hay una denuncia, bueno, hay una entrevista que usted ha dado a un diario local donde dice Ibarra ya no soporta más escándalos. Eso en referencia, leyendo esta entrevista, eh, eso en referencia a la denuncia que se ha hecho pública además y que ya está judicializada sobre, sobre una supuesta venta de puestos en el municipio de Ibarra. Eh, ¿Qué es lo que opina al respecto usted como ex concejal del cantón? Mire, Mónica, estos temas siempre van a ser delicados y van a ser siempre, yo creo que, como lo dije, los temas políticos, los temas de ciudad, sociales, hay que saberlos interpretar con mucha inteligencia, mucha madurez y prudencia al mismo tiempo. He podido observar en redes sociales todo lo que se ha enviado de lo que está sucediendo en este momento con una presunta venta de puestos. Y aquí es el primer análisis que yo quiero hacer. El primer análisis es que la gente que está inmersa en la política o la gente que nos gusta la política tenemos que tener un solo concepto, y que es el concepto de servir. La política es una herramienta con la cual los seres humanos podemos llegar a cumplir los objetivos, los anhelos que tienen los ciudadanos, más no de servirse, porque en la administración en la cual yo estuve, donde estuvo también la alcaldesa Andrea Escaco, pasó algo similar. Prueba de ello es que hubo un despido de uno de los funcionarios. Y Hoy, eso precisamente le iba a preguntar, disculpe que le interrumpa. Mire, o sea, hoy le tocó a la alcaldesa asumir o es, ser parte de esta denuncia pública sobre una supuesta o aparente venta de puestos en el municipio de Ibarra.
y en aquel momento, recordemos que fue la alcaldesa, en ese momento siendo concejala de la ciudad, quien denunció este caso sobre, en aquel momento, una supuesta venta de puestos también, donde estaba involucrado, si mal no recuerdo, y usted me corregirá si no es así, un asesor de la administración de aquel momento. Usted Correcto. también fue concejal, ingeniero Arias. ¿Cuál fue su rol en aquel instante? ¿Usted también denunció? ¿Qué hizo? Bueno, la denuncia provino de la concejal en ese entonces, Andrea Escaco. La concejal solicitó la salida del funcionario, inmediatamente se dio lo que estoy mencionando, el funcionario salió y luego se corroboró todo en las instancias legales. No hubo un tema un poco más delicado o más profundo, perdón, por lo que está sucediendo en el contexto actual. En el contexto actual está involucrada presumiblemente, o se presume que es la madre de la alcaldesa, y eso haría que las cosas sean muy distintas. ¿Por qué me quiero referir a esto? Porque se tendría que investigar, yo creería que el Consejo Municipal lo más correcto que puede hacer, o lo más sano, es una comisión interna de los concejales donde se pueda evidenciar quiénes ingresaron en los últimos meses y años, de qué manera ingresaron, cuáles fueron los concursos a los que ellos ganaron, para saber si hubo transparencia o no. En el caso anterior, en el que le menciono, fue al inicio de la actual de la administración. No hubo posterior más contratos porque el funcionario fue retirado de la municipalidad y todo se ventiló en la justicia. Prueba de ello es que Andrea Escaco tuvo incluso protección porque fue amenazada y algunas cosas que se manejaron en ese momento. En el ámbito fiscalizador hicimos las investigaciones, dejamos que la justicia actúe, pero ahora es muy distinto porque estamos hablando de que estamos casi al final de la administración, está involucrada su madre, presumiblemente, y habría que tomar algunas, yo diría, independientes del tema legal, judicial, e independientemente los concejales deberían realizar una acción fiscalizadora de la misma. A estas alturas y después de leer y escuchar también en redes sociales, vimos, y la anterior semana también conversábamos con la concejala Miriam Ayala, que le habían solicitado a través de un documento a la alcaldesa de Ibarra una sesión extraordinaria para que dé un pronunciamiento, básicamente porque insistir en que esto ya está judicializado y serán las instancias jurídicas legales las que tengan un último pronunciamiento y hagan las investigaciones adecuadas. Pero más allá de eso, también decía que van a pedir la salida del funcionario al que aparentemente se le involucra también en esta denuncia. Ingeniero Arias, algo respecto a parecido, no lo mismo, parecido pasó en Quito, y en ese momento el exalcalde de Quito dijo, bueno, si mi hijo aparentemente está involucrado en algo así, tendrá que responder, él ya es mayor de edad y tendrá que responder y hacerse responsable de sus actos. ¿Aquí no cabe eso? Bueno, yo creería que en defensa, entenderé yo que la alcaldesa, su madre, van a tratar de presentar las pruebas de descargo de esta situación. Lo penoso y lo triste, presumiblemente, son los audios que han circulado a nivel general, las cámaras que han grabado esta situación muy bochornosa y vergonzosa, porque lamentablemente deja muchas dudas en toda la rutina de quienes observamos y también de quienes hemos escuchado todo, porque creo que debe irse más profundo. Por eso digo, debe hacer un análisis de quienes ingresaron en los últimos meses, en los últimos años, porque ahí dejan algunas cosas entreabiertas, no tan claras,
y habrá que, entenderé, el Consejo Municipal dar un criterio de qué es lo que ha estado sucediendo. Indudable, Mónica, yo concuerdo que incluso el alcalde de Quito salió de la municipalidad por muchos temas, recordemos las pruebas COVID, recordemos el tema del hijo y algunas cosas que fueron causales para su destitución también dentro del Consejo Municipal. Desconozco cuál va a ser el accionar de ellos acá, ellos son libres, los concejales, pero algo que sí tengo claro es que existen dos, tres concejales que me parecen muy claros, están muy bien, eh, diría yo, manejando esta situación de una manera frontal para que se esclarezcan las cosas, porque no se trata aquí de que nada ha pasado, que la justicia actúe, aquí se trata de que hay que desvirtuar y hay que dejar clara la verdad. Hay una sola persona que tiene que dar la cara, que en este caso será la alcaldesa de la ciudad, y el consejo está aislado de esta situación porque el consejo municipal, en este caso los concejales, no tienen la culpa de esto que haya sucedido, pero sí tienen la culpa de quedarse callados o de tomar acciones. ¿Sería pertinente a estas alturas y escuchar un pronunciamiento como primera autoridad del cantón y porque es un personaje público, la alcaldesa de la ciudad? Entiendo que hasta ahora de pronto no lo han hecho o no lo ha hecho para no entorpecer el tema que ya está en un proceso, insisto, judicial, puede ser por ahí, pero insisto en que sería pertinente, ¿no? Tener un pronunciamiento de la primera autoridad, no a los medios, a la ciudadanía, para conocer la posición frente al funcionario al que entiendo también a través de esta denuncia pública se le hace mención, y conocer también la posición de la primera autoridad en ese sentido. Ingeniero Arias, para finalizar, ¿usted va a ser candidato en las próximas elecciones? Mónica, reiteradamente en algunos medios he sido muy claro, he tenido acercamientos con algunos sectores, una invitación a participar como candidato a alcalde de la ciudad. Este momento, pues primero he agradecido el que se haya tomado mi nombre como un posible candidato. No he aceptado las mismas porque creo que este no es el momento, luego de que pasé por una situación muy delicada en mi vida, de la cual hay una afectación psicológica no solo a mi persona, sino a mi familia, y donde con la bendición de Dios tratamos de salir adelante. Sin embargo, estoy presto a colaborarle a la ciudad de una manera alejada de los puestos de elección popular. No voy a ser candidato, no ha No, cambiado mi idea, no ha porque cambiado. sabemos que algunos partidos políticos, partidos o movimientos políticos han tenido acercamientos a usted. Yo fui concejal por la Revolución Ciudadana. Luego de que la Revolución Ciudadana se dividió y todos conocemos lo que sucedió, pues yo me desafilié porque quedamos a la deriva muchos de los militantes. En este momento soy independiente. Un acercamiento también con la gente de la izquierda democrática, son los dos movimientos políticos quienes se han acercado, y también algunos sectores sociales, que gente de algunas directivas que me han pedido que se revea, pero he sido Enfático, muy no, claro y enfático en decirles que esa decisión no va a no. cambiar. Yo espero que se acerque un proceso electoral, las cosas sean claras, transparentes, haya nuevas oportunidades, no queremos ya los mismos y los mismos y los mismos, y que se cree que la conciencia de los ibarreños se puede comprar clientelarmente con todo lo que regalan ahora y de una manera muy equivocada. Yo creo que hay que ganarse al ibarreño primero con objetivos claros, con ideas claras y proyectos que se puedan cristalizar. Eso va a ser lo mejor que pueda pasar en nuestra ciudad para no caer como hemos caído en estos últimos 4 o 5 años.
Ingeniero Arias, quiero agradecerle como siempre su tiempo con este espacio de entrevistas. Ya una vez que vayamos conociendo los candidatos y candidatas a las diferentes dignidades en Ibarra y la provincia, ojalá podamos tener nuevamente la oportunidad de conversar con usted y hacer un análisis. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Con todo Gracias gusto. también. A las Un abrazo. órdenes. El ingeniero Carlos Arias Brito, quien es empresario, político ibarreño, imbabureño, recordemos que fue concejal de la ciudad de Ibarra, ha reiterado que no va a ser candidato a ninguna de las dignidades. Conocemos y sabemos que algunos movimientos políticos lo han buscado para que pueda entrar en esta próxima lucha electoral, contienda electoral de cara a las elecciones 2023. Hemos analizado también el tema a nivel nacional del paro, las pérdidas económicas, el tema local también respecto a estas denuncias por una supuesta venta de puestos en el municipio de la ciudad de Ibarra. Son las 16:45. Regreso con información. Vive el séptimo arte en las salas más modernas del país. Una experiencia digital con la mejor tecnología y comodidad. Te invitamos a vivir los mejores estrenos. Son las 16:46. Si quieres estudiar en la universidad, el líder en educación a distancia, la Universidad Técnica Particular de Loja. Estamos en temporada de matrículas. Aprovecha los descuentos en matrículas ordinarias en la Universidad Técnica Particular de Loja. Decide hacerlo, decide ser más. Visita nuestro centro universitario en la ciudad de Ibarra, en la avenida Cristóbal de Troya y Luis Fernando Villamar, o también a través de nuestra página web www.utpl.edu.es. 23 carreras en pregrado es nuestra oferta académica en la modalidad abierta y a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja. Son las 16:47. En el segundo bloque de entrevistas vamos a conversar con el coordinador zonal 1 del Ministerio de Inclusión Económica y Social, el magíster Álvaro Varela. Vamos a hablar de la coyuntura nacional después del paro nacional y también el aumento del bono de 50 a 55 dólares. ¿Cuántas personas serán las beneficiadas o son las beneficiadas del bono de desarrollo humano en la zona 1? Eso lo conversaremos con el magíster Álvaro Varela en el segundo bloque de entrevistas. Y la comisión ad hoc que investiga a Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, recibe pruebas de cargo y descargo. El sábado se conocerá el informe borrador con las conclusiones y recomendaciones de la investigación contra la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yesenia Guamaní. Este lunes, 4 de julio del 2022, se instaló la sesión 5 para la audiencia de práctica de pruebas de cargo y descargo dentro del proceso de sustanciación de la denuncia presentada por la asambleísta Yajaira Urresta de UNES en contra de Yesenia Guamaní de la Izquierda Democrática. Segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marlon Cadena, jefe de bloque de la IDE, dijo que la política nunca debe estar distanciada de la moral y de la ética. Pidió una actuación apegada a derecho a fin de no cometer una injusticia, mientras que Rodrigo Fajardo de la Izquierda Democrática reiteró que no se puede sancionar a una asambleísta por mocionar. El proceso en contra de Guamaní inició por su moción en el Consejo de la Administración Legislativa CAL, en el que pidió que sea la Corte Constitucional la que se pronuncie si califican o no el proyecto de ley para la derogatoria de las reformas tributarias. Según Urresta, quien presentó la denuncia incumplió sus funciones al dejar a la Corte las responsabilidades de este proyecto de ley. Por su lado, Ricardo Vanegas de Pachacutic dijo que la denuncia presentada
constituye un precedente negativo y recordó que en la Comisión de Justicia existió un caso para consultar a la Corte Constitucional, por lo que pidió coherencia. Mientras que Fernando Flores, oficialista de Creo, dijo que existe una intención de sacar a la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Además, sostuvo que hay un conflicto de intereses porque Patricia Mendoza, quien preside la comisión, firmó la solicitud para la denuncia presentada en contra de Guamaní, por lo que debía excusarse. Urresta argumentó su denuncia y precisó que los asambleístas sí tienen la facultad de mocionar en situaciones totalmente apegadas al ordenamiento jurídico. Precisa que los proyectos de ley se califican o no se califican. Menciona que la moción relacionada con la suspensión de la calificación del proyecto de ley provocó una demora innecesaria en el procedimiento. La defensa de Guamaní, Andrés Benavides, dijo que no se ha demostrado el incumplimiento de las funciones del asambleísta de la IDE y recomendó el archivo por existir vicios procesales desde la designación de la comisión, la firma de la denuncia sobre la designación del secretario ad hoc, entre otros. Rechazó que se pretenda responsabilizar únicamente a Guamaní por una decisión del CAL. No puede ser que la responsabilidad de un órgano colegiado sea individual. La responsabilidad es compartida, agregó Benavides. Pretenden destituirme por cumplir mis funciones. Mocionar es un derecho que tenemos los legisladores. No me quieren destituir por actos de corrupción, reclamó Guamaní. Luego de la práctica de pruebas en la defensa técnica, la comisión analizará las pruebas de cargo y descargo antes de emitir el informe no vinculante que será presentado al Pleno Legislativo. El documento, que se presentará el sábado 9 de julio del 2022, contendrá las sanciones a Guamaní o el archivo de la denuncia. Recordemos que la Asamblea Nacional, luego de la destitución de Guadalupe Llori, la ex vicepresidenta de la Asamblea Nacional, una vez destituida, asumió el primer vicepresidente, Virgilio Saquicela. Esa primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional aún no tiene designación como tal. Ahora veamos qué es lo que dice esta comisión ad hoc que investiga a la asambleísta y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yesenia Guamaní. ¿Qué pasó hoy en la audiencia en La Tacunga sobre Leonidas Issa, el presidente de la CONAIE? Pues la defensa de Leonidas Issa pide asistencia internacional porque no confía en las pericias de la Policía Nacional. En el juicio previsto para este lunes, el tribunal receptará la versión de 34 miembros de la Policía Nacional. Este 4 de julio se llevará adelante la audiencia de juicio en contra del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Leonidas Issa, y ha sido su defensa quien ha llamado a comparecer entre los testigos al jefe de Estado, Guillermo Lasso, y al ministro del Interior, Patricio Carrillo. Este último ya ha enviado un informe juramentado. Carlos Poveda, abogado del dirigente indígena, reconoció que muy seguramente el primer mandatario no acudirá a la audiencia, pues tampoco se presentó al llamado de la Asamblea Nacional o a los diálogos para firmar el acuerdo de paz, así que no tienen muchas expectativas. Sin embargo, dijo que debería enviar un informe juramentado, tal como lo hizo Carrillo. Lo que llama la atención del jurista es que además de la Fiscalía, también irá la Procuraduría como acusador particular e incluso Petroecuador, empresa estatal a la que la jueza Paola Bedón acepta la parcialidad de su acusación. Eso es ilegal, no se puede aceptar solo una parte. Detalló que si bien el delito por el que se le procesa a Issa es la presunción de paralización de un servicio público, no se refiere a ningún pozo petrolero o a la obstaculización para sacar los tanqueros, pues como cuando se le formulan cargos el pasado 14 de junio, día de la detención de Leonidas Issa, en el marco de su detención, se lo hace por haber cerrado la vía E35. No le sumaron ninguna otra, no le dijeron que es responsable de la falta de combustible, jamás la Fiscalía dijo eso. Se llama principio de congruencia. En la providencia del tribunal emitida a las 15 horas del sábado 2 de julio se indica que también se receptará la versión de 34 miembros de la Policía Nacional, entre los cuales constan el coronel Renan Miller, el sargento Vladimiro Vega, el cabo de Denis Gavilanes, sargentos Walter Vivas, Santiago Molina, Franklin Reynoso, Wilson Sánchez, César Guamán, José Murillo, teniente Edison Galarza, el mayor Efraín Argüello, el capitán David Espín, el sargento Luis Chuquilla, el coronel Paul Aguirre, el teniente coronel Dani Olivo, el mayor Santiago Oleas, el cabo Giovanni Atiaga, el subteniente Kevin Bermúdez, el oficial Osvaldo Aguilar y el general Alain Luna Villavicencio. Este último participó en el operativo de detención a Issa y, según Poveda, le leyó sus derechos mucho después, ya cuando se encontraba en la frontera entre Pichincha y Cotopaxi.
Eso en cuanto al tema de Leonidas Issa. Sabemos que esa audiencia quedó suspendida, pues la jueza elevará una consulta para ampliar el plazo para evacuar pruebas en el caso de Issa. La diligencia se realizó de manera reservada debido a que es un delito en contra del Estado. Está previsto que el 9 de agosto a las 11 horas se reinstale. Este lunes 4 de julio del 2022 a las 10:40 inició la audiencia de juicio en contra de Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, acusado del presunto delito de paralización de un servicio público durante las protestas de junio pasado. La diligencia se realiza en el Palacio de Justicia de la Tacunga, Cotopaxi, con un fuerte contingente policial. La jueza a cargo, Paola Bedón, declaró reservada la audiencia por tratarse de un delito contra el Estado, es decir, únicamente pueden estar las partes procesales presentes. El dirigente indígena fue detenido la madrugada del 14 de junio del 2022, al día siguiente del inicio del paro nacional. Leonidas Issa rechazó el proceso judicial en su contra y ratifica que tomará acciones a nivel internacional. No se puede aceptar semejante mentira por tratar de achacar a un ciudadano. Por más justicia que digan, no puedo aceptar que no me hayan leído mis derechos. Fui secuestrado con 6 camiones de militares y policías en Cotopaxi. Los derechos me leyeron en Pichincha y no donde me detuvieron, lo afirmó en una entrevista esta mañana en Radio Sonorama. Sobre este caso, el 30 de junio pasado, el relator por la independencia judicial de Naciones Unidas, Diego García, expresó su preocupación por las circunstancias de la detención de Leonidas Issa y por una sentencia condenatoria que podría dictarse ese mismo día al ser un procedimiento jurídico. Las partes procesales acordaron pedir que la jueza consulte a la Corte Constitucional sobre este cuestionamiento. Se espera que en breve la jueza anuncie una decisión. Debe elevar una consulta. Habría 45 días de plazo para la respuesta de la Corte. ¿Cuáles fueron las declaraciones que hizo Leonidas Issa esta mañana en una entrevista en Radio Sonorama? Le escuchamos a continuación. Rechazar, como había dicho, vean, pueden decir lo que sea desde la justicia, pero está clarísima la justicia controlada políticamente. Por lo tanto, no nos ha dado tiempo para poder justificar o por lo menos poner los elementos necesarios en el juicio. No nos ha dado tiempo. Por ello, vamos a recurrir, cualquiera que sea el resultado del día de hoy, nosotros vamos a recurrir a una justicia internacional. La vamos a llevar, en este caso, la vocería a nivel internacional. No se puede aceptar semejante cosa, semejante mentira, con tal de achacar, con tal de dañar, con tal de acabar a un ciudadano o de pronto a una autoridad que aquí, por necesidades básicas de la vida, estamos saliendo a luchar. No puedo aceptar yo, por más justicia que digan, no puedo aceptar que me hayan leído mis derechos. Señores, fui secuestrado con 6 camiones de militares, con policías en este caso, en la provincia de Cotopaxi, a la entrada de Pasto Calle, y que los derechos supuestamente me leyeron en Pichincha, al otro lado. Luego volvieron a leer en flagrancia en Quito a las 8 de la mañana. Pero ¿en qué momento? Lo que yo entiendo en la justicia, ahora un poco desempolvando esta parte, la flagrancia es en ese momento que me están atribuyendo la responsabilidad, lo que jamás pasó en esa instancia. Por lo tanto, nosotros vamos a exigir verdad a la justicia, que en este momento ha actuado de manera parcial, a un solo lado. Por lo tanto, el día de hoy, ya mismo estoy trasladando a la ciudad para poder reunir con el equipo jurídico que tanto se ha podido, en este caso, poner los documentos de este proceso, o simplemente no han dado los tiempos correspondientes. Rechazar. Ahí estaban las declaraciones de Leonidas Issa, que hizo esta mañana en una entrevista en un medio radial a nivel nacional. Son las 16:58. Regreso con lo sucedido lamentablemente en Loja, en la ciudad de Loja, este fin de semana, donde hubo un ataque. Se conocía que al inicio se trataba de una persona que interrumpió abruptamente las actividades de un centro de formación en inglés, de acuerdo a las primeras investigaciones, y con el paso de los días se conoció que se trataba incluso, la persona que ataca, se trataba de una reunión entre socios de este centro de
aprendizaje o de capacitación en el idioma inglés, y habrían tenido los socios una reunión esa mañana y una de estas personas llegó con un arma de fuego, abrió fuego, lamentablemente mató a una de ellas, hirió a otras dos y posteriormente se suicidó. Lamentablemente, qué situación para más espeluznante. Eso sucedió este fin de semana en la ciudad de Loja. Regreso con el magíster Álvaro Varela, quien es coordinador zonal 1 del MIES. Ya regreso. Vive intensamente. Empieza el programa número 1 en entrevistas, información, actualidad. En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca.